Desde muy pequeña en mi colegio hacían, por Sant Jordi, por el Día del Libro, hacían los Jocs Florals, bueno, los concursos literarios, y yo allí ya recuerdo, esto es de muy pequeña, que me gustaba mucho escribir los cuentos, y escribía, yo participaba y ganaba esos concursos. Luego me llegó la inspiración de, yo quiero hacer cine, entonces estudié comunicación audiovisual, pero aquello que buscamos la idea no, quiero ser directora, pero porque es la figura conocida, yo creo. Y en realidad fue al final de la carrera de decir, yo lo que quiero es escribir guión. Y a partir de ahí es cuando empecé a especializarme. Y sí, entonces me especialicé en un curso de guión y después entré en el mundo del análisis de guión. El mundo del análisis y edición de guión ha sido la mejor escuela posible. No solo los buenos, sino también los malos. De hecho, yo me acuerdo que a mí, pues en los años de formación, que te dicen, aprende de los buenos, ¿no? Analiza una buena película, analiza un buen guión, porque es la mejor manera de aprender. Y yo te diría, pues no sé, yo creo que a mí lo que me ha ido mejor es analizar guiones que todavía estaban verdes o que directamente eran malos, porque así, o sea, me he tomado conciencia de las cosas que no están bien en los guiones. No de decir, vale, pero un momento, ¿por qué este guión me está disgustando tanto? Pues mira, pues ¿por qué? Pues porque el personaje principal no engancha, porque la estructura es un desastre. Pues la mejor escuela posible. El ser analista de formación, ¿no? Y haberlo hecho tantos años me da cierta ventaja a la hora de tener consciencia de, por ejemplo, yo con los años me he vuelto muy friki de la estructura. Para mí la estructura de una historia es muy importante. Entonces, hay cosas que yo ya soy consciente de que hay que trabajarlas, pues la estructura, de buscar un personaje que sea, pues al menos que empatices con él, y muchas cosas, muchos elementos que hay que tener en cuenta. Pero obviamente aún así cometo errores y cosas que me pienso que están funcionando, no están funcionando. A veces también me pasa decir, ostras, esto que es más un tema intuitivo, pero que seguramente hay una parte de análisis ahí de fondo que está funcionando, de decir, ostras, creo que esto quizá no está funcionando, pero tienes esa esperanza de, bueno, a ver si les funciona, ¿no? Que yo creo que estoy segura que esto lo hacemos todos los guionistas. Cosas que dices, vale, esto no les va a funcionar, pero a ver cómo lo seguimos trabajando. Y otras veces que dices, me interesa que les funcione, a ver si les funciona. Y otras veces que no me doy cuenta. O sea, que hay un equilibrio ahí. Tiene que haber intuición. Porque por más que te bases en la estructura, ¿no? De decir, bueno, yo empiezo a mí me va bien empezar por la estructura, pero por más que te bases en la estructura, que parece algo muy rígido, pero no tiene por qué serlo, sí que tienes que tener algo de intuición de decir, ostras, esto va a gustar a la gente, esto no, este personaje va a caer muy mal, tengo que buscar otras maneras de que empatice. Y hay veces que precisamente por la cercanía que tienes con la historia, pues o sea, es que cuando no tienes distancia es difícil analizar las cosas. Y ahí es donde entra en juego la intuición a veces, de decir, ostras, esto no acaba de funcionar. Y ahí sí que yo hago el trabajo de decir, vale, aquí hay algo que sé que no está funcionando, no sé exactamente el qué porque estoy demasiado cerca. Pero si tengo la intuición de esto no está funcionando del todo, entonces sí que me guío de esa intuición para decir, vale, un momento, voy a analizarlo, a ver si encuentro a ver por qué creo que no me está funcionando. Pero tienes que aprender a escuchar a esta intuición también. Sí que soy bastante tradicional, pero por necesidad. Es decir, la fase inicial, en realidad para mí lo ideal sería empezar yo pues, con un esquema para mí, un esquema con líneas, ¿eh? O sea, y de ahí hacerme un esquema general de la película y casi de ahí eso ir desarrollándolo y ir ampliándolo de, vale, o sea, estructura y personajes, esta descripción, le pasa esto, va evolucionando así, pero para mí lo ideal sería así, en formato esquema, y luego ya irme al tratamiento secuenciado. Pero claro, los productores, y eso yo lo entiendo, te piden antes pues una sinopsis breve o un argumento de 10 páginas y hay que pasar. Y es necesario también para que vean cómo estás planteando la historia, que les encaje, que todo les esté funcionando. Y eso es necesario. Y no me gusta especialmente redactar sinopsis. Me parece difícil y muchas veces cuando estoy en ello me quejo, en plan de qué poco me gusta escribir una sinopsis o un argumento.
pero bueno, hay que pasar por ello y debo admitir que luego que va bien, porque te hacen comentarios de cosas pues, que no están funcionando y que no te das cuenta y, o sea, que bueno. Para mí, de entrada, las notas de producción suelen ser siempre un poco traumáticas, con los años menos. Al principio, muy traumáticas, porque siempre te lo tomas como algo muy personal. Tienes que aprender a recibir comentarios. Y yo, desde luego, al principio me lo tomaba como algo muy personal, porque sientes que de alguna manera te están atacando. Si algo no les gusta, que te están atacando. Y no es verdad, o sea, simplemente están diciendo, es que esto no me funciona y ya está, no hay más. En realidad, el hecho de haber pasado por el proceso de ser analista y editora de guión a mí me ha ayudado a aprender a recibir notas y sobre todo a tenerlas en cuenta, porque lo habitual, yo esto lo he visto como editora de guiones, lo habitual es mucha resistencia por parte de los guionistas. La unidad nació de Domingo Corral, porque tenía a un conocido que es policía y que trabajaba en la unidad de información, o sea, en la lucha antiterrorista. En este caso era el terrorismo yihadista. Y eran conscientes de que no se había hecho nada sobre este tema y que podía ser muy interesante, y nació de allí, de vamos a retratar esto. Y ahí es donde llamaron a Dani y a Beto y ellos se pusieron con esto a ver cómo se hace. Y querían que fuera un thriller muy puro en ese sentido. De, vamos a contar cómo trabajan esta gente, cómo es, ¿no? Que es algo que no se conoce realmente. Y a raíz de la unidad, que a mí cuando me empezaron a llamar un poquito más para proponerme proyectos, ya eran thrillers. A mí me llegó La Infiltrada porque me llamó Arantxa directamente. Claro, yo un día recibí un WhatsApp de Arantxa. Hola, soy Arantxa Echevarría. Claro, yo me quedé como, ostras, que te quería hablar de un proyecto. Y claro, yo enseguida quise hablar con ella y nada, me lo estuvo contando, me lo contó muy bien, además, toda la historia, y desde el principio me enganchó. Y fue así. Y la verdad es que nunca le he preguntado quién le pasó mi contacto, quién le sugirió que me llamara para el proyecto, porque no estoy segura de quién se lo pasó, pero me llamó ella. Estamos contando en La Infiltrada 8 años de vida de La Infiltrada, de vivencias. Claro, nosotras sabíamos muchas cosas que le habían pasado desde el principio y todo el proceso por el que había pasado ella de, primero, cuando la captan, luego el entrenamiento para ser una infiltrada, los inicios, los problemas, que seguro que fueron, o sea, tuvo problemas y que se lo pasó mal. Pero claro, luego la parte gorda y la parte que era contar cómo ella había convivido con 2 etarras, era lo principal. Entonces, claro, a nosotras nos gustaba la idea de, ostras, ojalá pudiésemos contar mucho más, ¿no? Es decir, todo. Pero claro, es una película, el tiempo es limitado. Entonces, ahí nos planteamos jugar con flashbacks y decir, vamos a saltar en el tiempo, a ver si con esto conseguimos ir contando cosas de, bueno, ahora está aquí, pero ¿cómo ha llegado hasta aquí? Contamos. El problema que teníamos es que sabíamos que el espectador iba a saber que La Infiltrada consiguió ese objetivo de contactar con ETA y llegar a convivir con 2 etarras. Entonces, por más que quisiéramos contar cosas del pasado, de sus inicios, sabíamos que el espectador se nos iba a aburrir porque ya sabía que lo iba a conseguir. Entonces ahí teníamos problemas con la tensión. Y esta fue una de las mayores dificultades y sacrificios también de, ostras, es que nos encantaría poder contar esto, ¿no? Los inicios, o cómo fue el proceso de entrenamiento, porque no es de, venga, va, te infiltras, que tienes aptitudes, ¿no? No funciona así. Y ahí tuvimos que hacer sacrificios, pero bueno, yo creo que salió bien. Yo creo que facilitó las cosas el escribir con Arantxa, porque ella había escenas, como por ejemplo el inicio de la película, que lo tenía muy claro, cómo quería que fuese. Entonces, claro, como ya lo tenía tan claro, es que no lo discutes. Y luego otras cosas a veces que teníamos dudas de, ostras, esta escena, a ver cómo funciona, quizá no acaba de funcionar, y ella te decía, bueno, yo no acabo de trabajar en rodaje, algunas cosas eran así. O cosas que, sí, cosas que yo me ha pasado con otros proyectos, por ejemplo, que he trabajado más directamente con los productores y te fríen a comentarios.
que son útiles, o sea, no los cuestiono, pero te hacen muchísimos más comentarios para la cosa de que el guión esté lo más perfecto posible, ¿no?, cuando llegue al rodaje. Claro, con La Infiltrada, Arantxa había cosas que decía, bueno, pero esto ya lo acabaré yo de ver cómo está, de darle forma a esta escena en el rodaje. O de decir alguna cosa que nos pedían que que quitáramos, por ejemplo, y ella decir, no, no, vamos a dejarla. O yo esto lo voy a rodar igualmente. Bueno, son esas trampas, ¿no?, de directora que puede hacer. O sea que sí, yo ahí he notado la diferencia. Otra cosa que nos costó mucho fue entenderla a ella. Es decir, nosotras con La Infiltrada real no pudimos hablar porque ella siempre ha dicho que no quiere saber nada, cosa que respetamos y entendemos. Pero ni Arantxa ni yo venimos de entornos policiales o militares y entonces nos costaba mucho entender cómo era posible que una chavala de 22 años hubiese estado dispuesta y lo hubiese conseguido de estar infiltrada durante tantos años y seguir adelante. Es que es muchísimo tiempo y tan jovencita. Y esa parte de entenderla a ella nos costaba mucho. Y ese fue otra parte que fue un reto también. Pero luego cuando pudimos hablar, bueno, con los policías y concretamente con una mujer policía, que eso nos fue muy bien porque ella también no venía de familia, no tenía ningún familiar policía, ni militar, ni nada, era un tema vocacional. Y entonces con eso es como que hicimos un clic de, vale, ya, ahora ya sí que la entendemos, qué es lo que la puede mover simplemente a seguir adelante, ¿no?, y no a rendirse. Yo espero que el éxito de La Infiltrada sirva para que haya muchas más mujeres que se animen a escribir thriller y géneros considerados típicamente más comerciales o más de hombres. Yo, mira, no lo sé por qué hay tan pocas mujeres que escribimos thrillers, fantasía, incluso comedia. Sí que hay más mujeres escribiendo comedia. No lo sé. He hablado con varias, porque es algo que me llama la atención y lo he hablado con varias personas, con productores. Hay productores que me dicen, es culpa nuestra por no dar oportunidades. Hay productores que me dicen, es un tema de manera de ser, que por lo que sea a las mujeres nos interesan historias más intimistas, más personales. Yo tengo dudas de eso, pero luego tienes a muchas mujeres leyendo thrillers. O sea, ya hablo de libros porque lo sé, y mujeres que van al cine a ver thrillers, ¿no?, y géneros. Entonces, ¿por qué no debería haber más mujeres guionistas que escriben estos géneros? Para mí de momento ha sido todo muy positivo. Claro, yo no soy actriz, yo creo que una actriz, no sé, que un actor, que de repente les llega la fama, sí que es distinto en el sentido de, es que de repente van por la calle y la gente los reconoce. Claro, no es mi caso y lo agradezco, porque yo eso sí que no lo llevaría tan bien. Pero a nivel de guión, ostras, pues está bien, porque en realidad lo que pasa es que me están llamando más para trabajar y te respetan mucho, es decir, lo ves. A ver, yo nunca me he sentido que me faltaran al respecto. No, miento. Muy en mis inicios sí, que a veces han pasado cosas de comentarios que te hacen o que de repente es como que, vale, no, cancelamos el proyecto sin apenas darte explicaciones. Sí, cosas así, eso sí que me ha pasado. Y ahora, claro, ahora me llaman bastante para proponerme proyectos, cosa que, claro, agradeces un montón, aunque sabe mal porque tienes que decir que no a cosas. Pero es verdad que yo noto, sí, pues que ahora, ostras, pues que respetan la manera de hablarte, ¿no?, de cómo consideran tus opiniones o de que valoran mucho las cosas que has hecho. Sí, eso sí que se nota.